me di cuenta con Borges, no solamente que en español, en el idioma nuestro, se podía decir de todo y todo, ¿no es cierto? Segundo, que se podía decir otra cosa que aquello que era político, que era social, ¿no es cierto? La literatura comprometida, en el sentido más lato de la palabra, pero... ¿Que dominaba Francia quizás en la época de tu juventud? Sí, sí, claro, ¿no? Con Borges descubrí eso, pero también descubrí que se podía hacer otro tipo de literatura, no solamente escribir de otra forma, sino otro tipo de literatura, y ese otro tipo era la literatura de expresión fantástica, ¿no es cierto? Que yo no lo había visto realmente, nada más había así vislumbrado algunos cuentos, incluso ya había leído a Edgar Poe, mejor dicho, la literatura fantástica no necesariamente debe ser ni terror ni literatura gótica, ¿no es cierto? Lo que podríamos llamar literatura gótica, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Porque supuestamente el terror es predominantemente fantástico, ¿o no? No, yo creo que lo fantástico, y es eso lo que elaboré en ese libro llamado justamente Teoría de lo Fantástico. Yo ahí sostengo que justamente la característica principal de lo fantástico es que debe estar parte de la realidad, o sea, se inicia en la realidad llana, valga el pleonasmo, en la realidad real, y termina en la realidad real. Pensemos, por ejemplo, en un cuento como Axolotl, de Julio Cortázar, ¿no es cierto? O Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar también, para no mencionar otros cuentos. Es decir, vemos cómo el personaje Axolotl, quedémonos en ese cuento, el personaje visita el acuario, ¿no es cierto? Ve a este pez dentro del acuario, y repentinamente hay un momento en que la realidad se trastoca, una dislocación de la realidad, ¿no es cierto? Y se trastoca, y es el personaje el que está dentro mirando el pez afuera, ¿no? Entonces lo fantástico sí necesariamente requiere de la realidad para llegar a la realidad. Por eso yo siempre he sostenido que lo fantástico no es una característica, sino es un síntoma. Y, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos empieza en otra realidad y termina en otra realidad. ¿Eso no sería fantasía? ¿O hay otro término para eso? Yo creo que hay otro término para eso, ¿no? Tiene, claro, aspectos de lo fantástico, que pues lo fantástico se presta a eso también, ¿no? Pero lo fantástico es una evanescencia para mí, ¿no? Es un momento en que se quiebra, hay un quiebre de la realidad fáctica, de los hechos cotidianos, y se pasa a otra realidad, una realidad inventada, ¿no? Pero necesariamente tiene que regresar a nuestra realidad, dices. Necesariamente tiene que regresar a la realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, Drácula empieza en nuestra realidad, pasan una serie de cosas. Drácula es más bien literatura de terror, ¿no es cierto? Pero tiene esta estructura de fantasía también. Claro, o sea que es claro. Un libro de fantasía que casualmente también es de terror. Hay otras cosas. Fantástico en realidad es una expresión muy especial para designar algo que sucede, insisto, que sucede dentro de la realidad, ¿no es cierto? Y que cambia la realidad tal como la conocemos, ¿no? La ciencia ficción es entrar en un mundo, pienso en Bradbury, ¿no? Eso para mí es un ejemplo, es entrar directamente en un mundo que el lector desde la primera línea sabe que no existe, pero que tiene que asumirlo como que es un mundo en el cual él está participando como lector, ¿no? Ya, y la última, lo real maravilloso. Lo real maravilloso es lo que nos faltaba mencionar. Lo real maravilloso eso sí es otra cosa también. En los que podemos pensar, pues García Márquez, pues a la cabeza, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero en donde los personajes salen volando y los tomamos, pues, ¿no? Como algo factible, ¿no es cierto? Eso implica un conocimiento y un reconocimiento previo del lector, ¿no es cierto?, de que esto puede suceder, de que esto va a suceder, ¿no es cierto? Entonces no me voy a quedar admirado o desilusionado o molesto con que esta situación de repente se presenta, ¿no es cierto?, como suele ser en los libros de García Márquez y en otros de lo real maravilloso.